cordial saludo a todos los estudiantes de 11º grado de preuniversitario. En el encuentro de hoy continuaremos profundizando los conocimientos recibidos en clases correspondientes a la unidad 1, específicamente a la figura de Carlos Manuel de Céspedes. Hoy les estaré presentando un documental que trata sobre la vida de Carlos Manuel de Céspedes. Este documental les permitirá conocer más profundamente la trayectoria revolucionaria y su figura como protagonista de la Guerra de los 10 años. Me gustaría compartir con ustedes la síntesis biográfica. El domingo 18 de abril de 1819, en la villa de San Salvador de Bayamo, en el oriente de Cuba, doña Francisca de Borjas López y Ramírez de Aguilar daba a luz al primogénito de su matrimonio con don Jesús María de Céspedes y Luque. Al pequeño se le pone por nombre Carlos Manuel Perfecto del Carmen Céspedes y del Castillo, nacido en hogar de abolengo, típico de los adinerados terratenientes del Valle del Cauto. Amasadores de una suficiente fortuna, el niño es criado con todos los beneficios y comodidades propios de su alcurnia. En la finca La de Majagua, al mediodía del 10 de octubre de 1868, arengó a los reunidos proclamando su determinación de independencia o muerte y proclamó la libertad de sus esclavos. Sin tiempo para más, los invito a que lo vean, lo debatan en clase y sobre todo lo disfruten. En la madrugada del 10 de octubre de 1868, personas provenientes de lugares cercanos comienzan a llegar a una hacienda llamada La de Majagua, en el oriente de la isla de Cuba. Son recibidas por su dueño, Carlos Manuel de Céspedes, quien comparte con los llegados sus ideas de llevar adelante el proyecto de independencia de Cuba. Sus argumentos suenan muy convincentes y encuentran la aprobación de los allí reunidos. Carlos Manuel de Céspedes y del Castillo nace en la ciudad de Bayamo, Cuba, el 18 de abril de 1819, en una casa situada en el callejón de la Burruchaga, hoy Maceo. Sus padres, Jesús María Céspedes y Luque, bayamés, y Francisca de Borja Castillo y Ramírez de Aguilar, nacida en Camagüey, son dueños de varias haciendas. Acerca de la formación de Carlos Manuel de Céspedes hay que tener en cuenta por un lado su familia. Su familia, hasta donde sabemos por tradición familiar, ¿no? Por inclusive algunos textos de cartas y tal, era de tradición más bien conservadora. Su padre era un hombre muy conservador. 4 hermanos tuvo Carlos Manuel. Borjita, llamada como la madre, y sobre cuyos hombros recaería la atención de toda la familia durante la guerra. Francisco Javier, el único de los Céspedes y del Castillo que logró ver el fin de la dominación española en Cuba. Ladislao muere durante la guerra y Pedro María, nacido en 1825, es fusilado por los españoles en 1873. Carlos Manuel pasa su niñez en el campo, en las haciendas de su padre. Según personas que le conocieron, fue un joven fuerte y rebelde, muy simpático y elegante, bien parecido, aunque de pequeña estatura. Ya adulto, lo describen robusto, bien proporcionado, de fuerte constitución y ágiles movimientos. Se distingue en el baile y la equitación, al igual que en la esgrima. Es casi imbatible tanto en Bayamo como en Manzanillo jugando al ajedrez.
Acumula fama de buen cazador y fina puntería. Asegura el patriota Fernando Figueredo que nunca se le vio fumar y que jamás alzó una copa. A los 16 años, marcha a La Habana al Colegio de San Carlos. Allí obtiene su título de bachiller en Derecho Civil. Bayamo, 18 de marzo de 1851. Pancho Castillo desea dedicarle una canción a su novia y busca ayuda entre sus amigos Carlos Manuel de Céspedes y el poeta José Fornaris. Esa noche, el poeta Fornaris no puede dormir, pero al día siguiente ya tiene la letra. Inspirados, Céspedes y Pancho componen enseguida la música. Y el 27 de marzo de 1851, en la ventana de Luz Vázquez, los tres amigos, guiados por la potente voz de Carlos Pérez, entonan La Bayamesa. Pancho y Luz se casan y constituyen un matrimonio feliz. Él muere antes de 1868. Ella marcha hacia la Manigua en 1869, después del incendio de Bayamo. Hecha prisionera por los españoles, fallece en cautiverio. En enero de 1852, Carlos Manuel de Céspedes y dos bayameses sufren prisión como resultado de un incidente ocurrido en la Sociedad La Filarmónica de Bayamo. Carlos Manuel de Céspedes es detenido por primera vez bajo la acusación de desafecto a España y conducido hacia la prisión ubicada en el castillo de San Pedro de la Roca de Santiago de Cuba. Los primeros años de 1852 son los años que comienza Carlos Manuel de Céspedes a manifestar un pensamiento político que se diferenciaba tanto de sus padres como de muchos miembros de la generación que él compartía, en tanto manifestaba un pensamiento independentista que no había sido tanto de sus ancestros como de muchos bayameses. Y esto es un elemento importante porque allí Céspedes entró en contacto no solamente con presidiarios que no tenían ninguna preparación política, sino también con hombres de un profundo pensamiento político. Muchos de ellos no eran cubanos, como un venezolano que estuvo allí que había estado vinculado al proceso independentista desarrollado por Simón Bolívar. O sea que ya aquí sí comienza a desarrollarse por parte de Céspedes acciones concretas. Y este movimiento viene a demostrar la radicalización del pensamiento revolucionario que se había desarrollado en estos hombres. De regreso a Manzanillo, Céspedes se dedica a sus labores como abogado y a negocios agrícolas, lo que no le impide participar en la fundación de la Sociedad Filarmónica de Manzanillo y en otras actividades culturales. Se preocupa también de la construcción del teatro. Se sabe, aunque no se conservan esas piezas, que escribió piezas para el teatro, en las que algunas veces inclusive actuaba él en el teatro de Manzanillo. Y mientras tanto mantenía todos esos vínculos con el pensamiento liberal cubano en la zona que ella, o sea, en Bayamo y Manzanillo, pero también en La Habana. Es 1866. Carlos Manuel de Céspedes adquiere de su hermano Francisco Javier el ingenio La de Majagua, propiedad de la familia desde 1857. Este hecho, al parecer normal y usual, constituye el paso inicial del destino que había ya labrado para sí el patriota. Una de las primeras medidas que toma Carlos Manuel de Céspedes es adquirir tecnología para modernizarlo, entiéndase máquinas de vapor y otros implementos que contribuirían a poner al ingenio La de Majagua al nivel de los restantes de esta jurisdicción. Se ha hablado mucho sobre la fuerza de trabajo que utilizaba Carlos Manuel de Céspedes. Evidentemente, Céspedes comienza a fomentar la industria azucarera y esto conllevó a que aumentara hasta 10 el número de caballerías dedicadas a la producción azucarera, o sea, sembradas de caña.
En el primer año bajo Carlos Manuel, el área de los cañaverales alcanza las 10 caballerías y la dotación desciende a 20 esclavos. La mano de obra fundamental son unos 60 trabajadores libres, asalariados, tal vez entre ellos muchos antiguos esclavos. Con una alta productividad, el ingenio La de Majagua ya comienza en la zafra de 1867 a contratar para su molida cañaverales de haciendas cercanas. Se ha hablado mucho de que si Céspedes estaba arruinado, que si Céspedes estaba en crisis y que si estos fueron los motivos por los cuales inició la revolución en el año 1868. A nosotros nos parece que evidentemente ha existido una mala interpretación. ¿Por qué? Porque que Céspedes haya pedido un préstamo de más de 100.000 escudos para comprar y fomentar el ingenio de Majagua no significa que hubiera estado arruinado. La productividad y fertilidad de la hacienda La de Majagua era comentada por todos en Manzanillo. El gran sabio don Álvaro Reynoso, todo un especialista en la industria azucarera, le anuncia a Céspedes su visita para la zafra de 1869 con el fin de estudiar sus suelos y ver personalmente la eficiencia de su fábrica. El alzamiento independentista no se lo permitió. Quizás como muy pocos hayan creído, se había convertido en uno de los hombres más ricos de esta región, quizás solamente superado por Francisco Vicente Aguilera. Al enviudar en 1868, Céspedes inicia relaciones con Candelaria Acosta, más conocida como Cambula, perteneciente a una familia de asalariados que trabajan y residen en el propio ingenio La de Majagua. Ella de solo 17 años. Él ya ronda los 50. El régimen colonial, con sus altos impuestos y aranceles, sumado a la ausencia de libertades y derechos políticos para los cubanos, va impulsando a los criollos hacia la acción libertaria. Que en la zona de Bayamo Manzanillo, en la de Holguín y en la de Camagüey, desde 1866 se está conspirando para la insurrección armada. En 1866 se crean 3 logias masónicas que van a ser de suma importancia para los efectos de los preparativos revolucionarios. La logia Estrella Tropical en Bayamo, cuyo venerable maestro va a ser Francisco Vicente Aguilera. En Camagüey va a estar la logia Tínima, cuyo venerable maestro es Salvador Cisneros Betancourt. Y en Manzanillo, la Buena Fe, cuyo venerable maestro va a ser Carlos Manuel de Céspedes. Cuando Cánovas, que es el ministro en esos momentos, se da cuenta de que hay una situación muy tensa con su colonia del Caribe, pues decide convocar a una información para que los cubanos den sus puntos de vista y se convoca a la Junta de Información. Esa Junta de Información tendrá 16 representantes elegidos por el pueblo de Cuba y tendrá 16 designados por el gobierno español. En medio de las discusiones de la Junta de Información, España comete un desaguisado. Sin haber modificado todavía los aranceles altísimos y sin haber modificado los impuestos, clava la propiedad con un nuevo impuesto del 10% sobre la renta. Esto causa un malestar general en Cuba. En Cuba ya se está prácticamente conspirando. En los primeros meses de 1868, en la hacienda San Miguel de Rompe, en Las Tunas, tiene lugar una reunión de conspiradores procedentes de Bayamo, Manzanillo, Holguín, Tunas y Camagüey. Entre la representación manzanillera se encuentra Carlos Manuel de Céspedes. Céspedes habla allí en la convención y pronuncia palabras maravillosas sobre el alzamiento, sobre el deber que tienen. Señores, estamos en momentos solemnes y decisivos. Si España, el poder de España está caduco y carcomido, si lo miramos fuerte
y grande es porque desde hace siglos lo miramos de rodillas. Levantemos. Céspedes no puede convencer a todos sus interlocutores y no se llega a acuerdo alguno. Semanas después, en otra reunión a la que no asiste Carlos Manuel, se llega al consenso de prorrogar 3 meses el levantamiento. Pero Céspedes y sus amigos no están de acuerdo y al fin y al cabo, en una nueva reunión que sostienen los cespedistas, acuerdan alzarse el 14 de octubre. Céspedes está consciente de que si siguen posponiendo la conspiración, pueden caer todos presos. Es tanta la confianza de Céspedes en Cambula que es a ella a quien pide que cosa la bandera con la que saldrá a los campos de batalla. Y cuando ya estaban listos para alzarse el 14 de octubre, un familiar de Céspedes, que es telegrafista, le avisa de que los españoles ya están al tanto de la conspiración y que están ordenando precisamente la detención de Céspedes. Entonces adelantan la fecha. La compañera de Céspedes cumple al pie de la letra el pedido de su amado y deja para la historia lo que posteriormente se llamó la bandera del 10 de octubre. Ese mismo día, o tal vez la noche antes, Céspedes redacta el manifiesto del 10 de octubre, verdadero programa político del independentismo que precisa 2 grandes objetivos por los que los cubanos se lanzan a la guerra: la obtención de la independencia y de la justicia social para todos, que en 1868 tiene que partir necesariamente de la abolición de la esclavitud. A media mañana del propio 10 de octubre, Céspedes hace reunir a sus esclavos en el caserío Obatey del Central Azucarero y les da a conocer una decisión que cambiará para siempre la estructura social de la isla. La libertad para sus esclavos. A los recién liberados exhorta Céspedes a unirse a su guerra por la independencia. La respuesta es clara y precisa. Este tema de la igualdad social es lo que le da a la revolución del 68 su carácter de revolución social también. No es solo ver lo que se promulga en un principio, sino lo que estaba en la conciencia de los hombres que inician ese movimiento para llegar a la república en la cual todos los ciudadanos tuvieran el derecho a la libertad, y por eso se agrega el concepto de social, es decir, libertad de todos los cubanos, igualdad entre todos los cubanos. Ese principio, igualdad entre todos los cubanos, independientemente que algunos aún no lo asumieran, es el principio rector que le dará la unidad al pueblo cubano. Y está aquí, estás en los hombres del 68, y es una idea fundamental en Céspedes. En la madrugada del 11 de octubre de 1868, la tropa insurrecta encabezada por Céspedes parte hacia la Sierra de Naguas, con el fin de incorporar a otros grupos alzados. La tropa se dirige al poblado de Yara con el objetivo de tomarlo. Al entrar al poblado, son atacados por una columna española que, avisada, llega de refuerzo. Se genera una gran confusión. Los cubanos se dispersan.
En torno a Céspedes solo queda un puñado de hombres. Alguien habla de la derrota del alzamiento. Céspedes responde airado. Aún quedamos 12 hombres. Bastan para hacer la independencia de Cuba. Apenas 9 días del revés de Yara y ya los cubanos obtienen su más significativo triunfo en estos días iniciales de la guerra, la toma de Bayamo. En la ciudad liberada por los insurrectos se forma el primer gobierno mambí. Lo más llamativo y lo más característico de este gobierno es que es un gobierno plural, un gobierno ampliamente democrático. O sea, nos encontramos blancos, negros, mulatos, pero también estaban cubanos y españoles. O sea, este gobierno que establece Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo tomará como base para su integración un pensamiento independentista. O sea, no se trataba de que usted fuera español, que fuera cubano, sino la actitud que mantuvieran cada uno de estos hombres respecto a la independencia de Cuba. Encima de un caballo, en una de las plazas del pueblo, Perucho Figueredo escribe la letra del himno nacional, que luego será cantado por un coro de bayamesas. El gobierno provisional de Céspedes en Bayamo, durante 82 días, se encargó de legislar los acontecimientos más importantes que transcurrían en la ciudad. Fue precisamente allí donde se toma la determinación, el 12 de enero de 1869, de incendiar Bayamo antes de que volviera a caer en manos de los españoles. La quema de Bayamo el 12 de enero de 1869 ha sido considerado uno de los acontecimientos más trascendentes de la historia de Cuba. El ejemplo de los bayameses le demostró tanto a España como al mundo que los cubanos estaban en condiciones y en convicciones preparados para llevar la guerra hasta las últimas consecuencias, hasta tanto no se obtuviera la independencia de la patria. Su hijo Oscar es capturado y el gobierno español, el capitán general Caballero de Roda, le pide que salga de la isla a cambio de respetarle la vida a su hijo. Y Céspedes decide que fusilaran a su hijo antes que renunciar a sus convicciones. Él tenía por Oscarito un sentimiento tan entrañable, tan intenso. Lo veía no solamente como un continuador de su nombre, sino como un continuador de sus ideas. Por eso el sacrificio de Oscar le va a dar esa titularidad a Céspedes por excelencia de padre de todos los cubanos. Para José Martí, no tuvo Cuba día más bello que el 10 de abril de 1869. En el poblado camagüeyano de Guáimaro, liberado por los mambises desde noviembre de 1868. En esa fecha se reúnen los representantes de las regiones alzadas en armas para acordar la forma de poder que adoptaría el proceso revolucionario. Encabezando la delegación de Oriente va Céspedes. Camagüey estaba representado, entre otros, por Ignacio Agramonte y Salvador Cisneros Betancourt. Entre los representantes de las villas resaltan Miguel Jerónimo Gutiérrez y Eduardo Machado. De esta asamblea sale aprobada la primera constitución mambisa. En Guáimaro, en los días en que se debatía la primera constitución política mambisa, Carlos Manuel de Céspedes conoce a la que fue su segunda esposa, Ana de Quesada. Esta queda prendada del fervor del insigne cubano. Había nacido en Camagüey el 16 de febrero de 1842. Cuando conoce a Céspedes en Guáimaro, él está a punto de cumplir 51 años. Ella
27. Carlos Manuel y Ana se casan el 4 de noviembre de 1869, en plena manigua insurrecta. Su primogénito, Oscarito, fallece de corta edad. Embarazada, Céspedes la envía al extranjero, en donde nacen Carlos Manuel y Gloria de los Dolores. Cuentan que cuando Ana se preparaba para partir hacia el exterior, una tropa enemiga la toma prisionera. Trasladada a La Habana, un alto oficial español intenta convencerla de que le enviara una carta a Céspedes pidiéndole que se rinda a las autoridades coloniales. Ana encara al oficial y firme le responde que prefiere ver a su esposo muerto antes que rindiéndose. Expulsada de Cuba, Ana vivió modestamente en Nueva York y para mantener a sus 2 hijos tuvo que trabajar de costurera. Muere en París en 1910. Designado en Guaymaro presidente de la República de Cuba en armas, Carlos Manuel de Céspedes nombra a Ignacio Agramonte para la jefatura militar del Camagüey. Lejos de atenuar las contradicciones, la nueva situación las agudiza. En 2 ocasiones, el mayor renuncia a su cargo. Amigos comunes se acercan a Céspedes y le piden que por favor designe a Ignacio otra vez al frente de las tropas de Camagüey. Pero entonces empieza un proceso de acercamiento entre Agramonte y Céspedes. Es lo que Céspedes necesitaba precisamente para lograr que en la manigua haya una sólida unión entre lo político y lo militar y que aquellos se puedan levantar como un solo hombre contra España. El 11 de mayo de 1873, Ignacio Agramonte cae en combate en el potrero de Jimagüey. Muere la posibilidad de que Céspedes quede con un poder consolidado en la mano. A mediados de ese año, Céspedes ya tiene la certeza de que en la Cámara de Representantes algo se preparaba en su contra. El 27 de septiembre escribe en su diario: La Cámara trata de darme una escolta que obedezca solamente sus órdenes. ¿Qué significa esto? Fácil es responder: prepara un golpe de Estado. La revolución era la fuente de derecho y la revolución era la lucha armada, y él creía que cada discurso era un tiempo perdido y que día que no se alcanzase una victoria era un día mal empleado. De esa manera nos encontramos con que aquella solemne cámara que se constituye en Guaymaro subordina al líder de la revolución, no al presidente, al líder nato de la revolución, lo subordina a un voto de la Cámara. En Vijagual, el 27 de octubre de 1873, Carlos Manuel de Céspedes fue depuesto por la Cámara de Representantes. Sin duda alguna, hubo ilegalidad por parte de la Cámara de Representantes. Esto yo lo puedo explicar de la siguiente manera. Primero, el quórum mínimo aprobado por la Constitución era y la ley electoral era de 9. Cuando Salvador Cisneros Betancourt, un poco aparentando escrúpulos, cierto pudor, se retira de la Cámara, el grupo que está reunido para deponer a Céspedes, se quedan sin quórum mínimo. Legal no fue. Legal desde el punto de vista ético. Desde el punto de vista jurídico es distinto. El 28 de octubre, en el campamento de la Somanta, Céspedes es notificado de su deposición. Antes de abrir el sobre que anuncia la noticia, ironiza con un joven soldado sobre el tema. Su calma asombra al interlocutor. El sucesor legal era el vicepresidente de la República, que era Aguilera, que estaba en misiones en Nueva York. Aguilera, por cierto, había dado la anuencia que se procediera a deponer a Céspedes, pero él era el sucesor legal.
Durante 3 largos meses, el presidente viejo, como le llama el pueblo, permanece atado al gobierno, cuyos funcionarios no pierden oportunidad de vejarlo y humillarlo. El artículo 5 de la Constitución decía que los representantes no podían simultanear su condición de representante con otro cargo. Y se elige a Salvador Cisneros Betancur, presidente de la República. Y Salvador Cisneros era el presidente de la Cámara de Representantes. Hay una violación flagrante de la Constitución. El propio Céspedes en el diario lo explica con claridad. Cuando se desencadenen estas pasiones, ¿quién volverá a someterla? Era imposible. Él cae víctima de eso. Pero el acto virtuoso de su parte, extraordinario, lo que lo convierte en el padre de verdad, que es la pregunta inicial, es haber aceptado ese veredicto. Haberlo aceptado porque era abogado, porque tenía un apego al concepto de la ley y a la autoridad de la Constitución que él había reconocido. Esta es la verdad. Entonces en Vijagual se consolida además, allí hay una tropa reunida, un ejército que está reunido, que vitorea la deposición del presidente Céspedes. En un acto inverosímil, la Cámara despoja a Céspedes de su escolta y comitiva. Traición no, fue un golpe de Estado. Un putsch militar, en la terminología actual. La Cámara de Representantes está inactiva y se reúnen en septiembre simplemente para deponer a Céspedes. O sea, esos 18 meses que ellos no están trabajando, no están haciendo la función que les corresponde como miembros de la Cámara de Representantes, lo que están es conspirando. El 27 de diciembre se le autoriza a permanecer en Cambute. Ante el avance de los españoles, el 23 de enero de 1874, tiene que trasladarse a la prefectura de Guaninao, bajo el mando del entonces capitán José Lacret Morlot, y a la que pertenece el caserío de San Lorenzo. En esta prefectura vive Carlos Manuel de Céspedes los últimos 34 días de su vida. En San Lorenzo, dedica gran parte de su tiempo a alfabetizar a niños y vecinos de la zona. Del romance entre la muchacha serrana Panchita Rodríguez y el abogado bayamés, nace Manuel Francisco, combatiente de la guerra del 95 y a quien en Palmasoriano todos le conocían como Manuel de Céspedes, donde muere en 1921. Carlos Manuel de Céspedes, el presidente viejo, como le llamaban los serranos, en el último viernes de su vida, temprano en la mañana, comienza a escribir en su diario. Como presintiendo una desgracia cercana, Céspedes hace una reseña biográfica de algunos de sus más crueles enemigos. Debo consignar, para lo que importar pueda en lo adelante, que Tomás Estrada Palma, antes de la Revolución, estaba cargado de deudas. Al estallar la revolución fue tan opuesto a ella que se comisionó para hacer desistir a los jefes principales. Fernando Fornaris también fue opuesto al levantamiento. Y es realmente un hombre de decisiones en momentos difíciles. Un hombre de esos extraordinarios para mí, que no espera, sino que sabe aquilatar el momento en que tiene que dar un paso.
Clemente nunca andaba solo, pero ese día envía a su hijo Carlitos por unos zapatos, al ayudante Pavón a colaborar con unos vecinos en la construcción de un rancho y al prefecto Lacret, atacado por la fiebre, a que se fuera a acostar. Una patrulla de soldados españoles avanza por la Manigua desbrozando monte. Se acercan sigilosamente a San Lorenzo. Yo pienso que Céspedes fue el hombre de la decisión. El hombre que desató aquel nudo gordiano del inicio de las luchas independentistas, sobreponiéndose a toda una historia de fracasos que habían hasta ese momento. Una niña los descubre y corre a avisar. Céspedes empuña su arma. Cuando uno analiza de fondo toda la proyección de Céspedes, uno se da cuenta que fue la decisión adecuada, en el momento adecuado, y que salvó, provocó, incendió todo el país. Esa es la decisión, o son las decisiones trascendentales en toda la historia humana. Sale del bohío y se interna en el monte. Los soldados que se encuentran a muy poca distancia le conminan a rendirse. Céspedes no quiere caer prisionero y se enfrenta a ellos. Dispara 2 veces y logra herir a uno de sus perseguidores, pero a boca de jarro es alcanzado por las balas españolas y cae mortalmente herido. Yo he tenido una gran satisfacción y fue el momento en que se determina, no sé si con conciencia exacta o no, pero yo pienso que sí, crear esa enorme presa que hoy cubre el lugar geográfico llamado Vijagual. Y esa presa se llama Carlos Manuel de Céspedes. Ese baño purificador limpió la historia. El Padre está en su lugar. El pueblo de Cuba, lleno de fe en sus destinos de libertad y animado de inquebrantable perseverancia en la senda del heroísmo y de los sacrificios, se hará digno de figurar, dueño de su suerte, entre los pueblos libres de América.